Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. Vamos a continuar, esta es la tercera entrega de Off Topic dedicada a la peste negra. Bien, así que sin más, que comience hoy la aventura. Vamos a por ello. Bien, recordad, antes de nada, que en el anterior vídeo vimos los tipos de peste que podía haber en la gran epidemia que asoló el siglo XIV, en concreto desde los años 1347 a 1353. Simplemente para que sirva para rebobinar un poquito, tendríamos peste bubónica, la peste neumónica y la peste septicémica, que los principales síntomas de la peste negra serían alta fiebre, náuseas, sed y cansancio. Normalmente estos síntomas se manifestaban a los 4 días de haber estado en contacto con la pulga, en cuyo interior se almacenaba y vivía la bacteria Yersinia pestis. Bien, uno de los principales síntomas también era estornudar. De ahí que en castellano se utilice la expresión Jesús para exorcizar un poco la enfermedad y invocar al Altísimo en un intento fútil de esperanza de que esa persona no hubiese contraído la peste negra. Muy bien, pues ahora vamos a ver cuál fue la explicación que dieron los medievales, los propios contemporáneos, a esta gran epidemia. Y bien, vamos a encontrar distintas causas, distintos razonamientos, los cuales van a justificar, junto con lo ya comentado en los vídeos anteriores, la enorme mortandad de la misma. En primer lugar, pensaron que la epidemia de la peste negra se debía a vapores insalubres. Me explico. Ellos decían que a través de los terremotos se habían liberado desde el interior de la Tierra gases tóxicos, por lo que un método de cura va a ser invocar obviamente la protección de Dios. Dios siempre está presente en esta época, y llevar a las habitaciones de los enfermos plantas aromáticas, como aquí podemos observar en esta miniatura medieval. En el fondo está un médico, ¿no?, lanzando estas plantas aromáticas para eliminar estos supuestos vapores tóxicos que procedían del interior de la Tierra. Observar cómo hay dos enfermos yaciendo en un mismo lecho, son un hombre y una mujer, y observar los bubones y la cara de disgusto que tienen cada uno. Bien, la segunda causa que apareció en la Edad Media fue también la conjunción astral. Es decir, en el medioevo se pensaba que Marte, Júpiter y Saturno se encontraban muy juntos, y cuando había una conjunción de estos astros podían provocar distintos efectos en la naturaleza humana, y uno de estos efectos sería la pandemia de la peste bubónica. Después, por supuesto, Dios, la ira de Dios, la ira del Señor, que es el que controla todas las cosas y es el que se habría cabreado por los pecados de la humanidad, y como respuesta habría mandado a las ratas infectadas con Yersinia pestis. Después, obviamente, Dios está acompañado siempre del maligno, Satanás, el demonio. El demonio está detrás de la pandemia, puesto que ha sido invocado por los pecadores y por sus seguidores, en concreto los brujos, brujas, hechiceros, chamanes, nigromantes, etc. Bien, y por último, no puede haber una justificación medieval en el que no estén mezclados los pobres judíos. Los judíos se les acusa, tienen el pecado original de haber matado al Mesías, a Jesucristo. Por lo tanto, si a esto le sumamos que los judíos eran mucho más limpios que los cristianos, puesto que se duchaban como mínimo una vez a la semana, mientras que los cristianos una vez al año,
y sus guetos, sus barrios donde vivían los judíos en las ciudades medievales tenían mayor limpieza de las calles, esto va a afectar a que haya menos ratas y por ende menos contagios. Entonces, si sumamos que son judíos y que hay menos judíos contagiados, surgen enseguida las conspiraciones sobre los judíos están detrás de esta enfermedad. Así que se van a organizar pogromos, persecuciones de los judíos en muchas ciudades europeas, con la consiguiente muerte de los miembros de esta religión. Pensaban que incluso los judíos habían envenenado los pozos con ratas contaminadas por Yersinia pestis. Como conclusión de todas estas explicaciones que los contemporáneos a la pandemia del siglo XIV dan, va a provocar la muerte ingente de personas. Uno de los métodos científicos que utilizaban los cristianos de la Europa medieval para luchar contra la pestis, Yersinia pestis, fue precisamente cortar pedacitos de la Biblia y dárselo disueltos en agua a los enfermos, puesto que la palabra de Dios no hay nada más divino que ello y te iba a sanar, te iba a curar. Los resultados pues eran obviamente catastróficos. Los muertos, según individuos que vivenciaron, fueron contemporáneos a los hechos, como por ejemplo Boccaccio. Los muertos, según Boccaccio, se acumulaban en las calles. Las personas se encerraban en las casas, hacían cuarentena, puesto que se dieron cuenta que con un menos contacto entre humanos la enfermedad no se propagaba de la misma manera. Así que ahora mismo nosotros, aquí en España y en medio mundo, estamos igual que la Edad Media, haciendo la cuarentena. ¿Quiénes eran los lindos que les encargaban la misión de tener que recoger los cadáveres de las calles? Porque claro, podían ser también un foco de enfermedades. Pues fundamentalmente a los liquidadores, ¿no? Que serían una especie de médicos que daban muy mal rollo y que veremos a continuación. Fijaos, estos serían los cadáveres, se deshacían de ellos o bien echándolos en fosas comunes cuando estos liquidadores los retiraban de las calles y les echaban cal viva, o bien directamente organizando grandes piras y prendiéndoles fuego. Tenemos una escena dantesca de una carreta llena de cadáveres apilados, presumiblemente de gente enferma de peste que ha fallecido. Y aquí tenemos una de las clásicas máscaras, de las primeras máscaras que se hicieron por parte de los médicos para combatir el contagio de la peste negra. A día de hoy, ya sabéis, hay una gran polémica referente al uso de mascarillas. Y mascarillas sí, mascarillas no. Ahora la OMS ha dicho que sí, que hay que utilizar mascarillas. Pues en aquella época nos andaban con chiquitas y se percataron que si te tapabas la nariz, pues había menos probabilidad, y los ojos sobre todo, y la boca, menos probabilidad de contagio. Así que ponían esta especie de saco de cuero acabado en pico. En el pico colocaban plantas aromáticas, sobre todo para que no tuviesen una crisis de ansiedad, que obviamente es muy difícil respirar con esta capucha. Aquí tenemos más imágenes de los médicos de la Edad Media que trataban a los enfermos de peste negra. Fijaos, se cubrían también la cabeza con un sombrero, con una gran túnica, y solían llevar también guantes. Vale, tenemos una miniatura medieval que explica, fijaos en las caras de los enterradores, explica eso, de la desaparición de miles de almas que fallecieron debido a la peste bubónica, la peste negra. Estas litografías, la danse macabre, perdonad mi francés, la danza macabra, fueron típicas y muestra la muerte en una escena casi folclorística, bailando con personas de distintas clases sociales, porque la muerte iguala a todo el mundo. Tempus fugit. ¿Cuál va a ser una respuesta social ante la presencia constante de la muerte?
Pues fijaos, tenemos que va a haber distintas respuestas. Por un lado tenemos gente que va a hacerse cada vez más extremista en cuanto a la religión, ¿vale? Y personas que, sin embargo, van a pensar, bueno, para lo que me queda de vida, pues prefiero morirme contento, así que atiborraban las posadas, los mesones, se emborrachaban, se iban con prostitutas, es decir, infringiendo totalmente todos los pecados capitales que habían sido establecidos por el dogma de la Iglesia Católica. Bueno, si os ha gustado la continuación de este vídeo de la peste negra, darle un like, suscribiros a mi canal y también seguidme en Instagram, historiador_al_rescate. En el próximo vídeo ya concluiremos con esta serie, la peste negra, y estableceremos las consecuencias que tuvo esta pandemia en la historia de la humanidad, las cuales a día de hoy todavía se hacen notar. Y hubo muchas que fueron negativas, obviamente para los millones de personas que vivieron y les tocaron vivir este difícil siglo que fue el XIV, pero a la larga no todo es negro, sino también se vio algo de luz al final del túnel y veremos que propició el nacimiento de una época maravillosa como fue el Renacimiento. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Sed buenos, sed felices, seguimos en contacto. ¡Chao!